Hola, en este video les voy a presentar una investigación acerca del Museo del Virreinato en Tepoztlán. El museo es considerado como uno de los más impresionantes en el país, tanto por su colección como por la estética del edificio que lo alberga. La remodelación de la universidad comenzó en 1961 y terminó 3 años más tarde bajo la dirección del entonces presidente Adolfo López Mateos. Se inauguró con la misma vista y la colección permanente que tiene en la actualidad. El complejo tiene una serie de patios interiores, como la Aljibes y el Naranjo, así como una capilla doméstica, biblioteca, dormitorios, refectorio y cocina. Un pasillo generosamente arqueado, ubicado en la parte trasera del complejo, conduce a una amplia zona de jardines de más de 3 hectáreas. Lleno con esculturas y la fuente original de salto de agua, que marcó el fin del viejo acueducto Chapultepec. La mayor parte de su colección se compone de piezas litúrgicas del antiguo Museo de Arte Religioso, que era parte de la Catedral de la Ciudad de México. La colección se distribuye entre las muchas habitaciones del colegio. Hay piezas realizadas en marfil, madera y una pasta hecha de tallos de maíz, entre otros materiales. Además hay vestiduras religiosas que estaban en el Museo de Arte Religioso, que incluyen casullas, estolas dalmáticas, capas y bolsas para cabos y manípulos. El trabajo en metales preciosos, especialmente en plata, incluye una amplia variedad de custodia y sagrarios, cálices, relicarios, navículas, cruces, incensarios, candelabros y copones. Actualmente alberga importantes obras de arte y otros objetos relacionados con el periodo colonial de México. Contiene 20 pinturas de Cristóbal de Villalpando, así como creaciones de Juan Correa, Martín de Bos y Miguel Cabrera, de los hermanos Rodríguez Juárez y José de Ibarra. La colección es una de las más grandes de la era colonial de México. Estas pinturas muestran una variedad de técnicas y son casi todas de temas religiosos. Las esculturas incluyen trabajos realizados en estofado y encarnado, 2 técnicas que eran populares en ese momento. También hay piezas realistas con cabello, ojos de cristal y dientes reales. Hay exposiciones de artículos de uso cotidiano no religiosos de la época colonial, como los cubiertos y otros objetos de metales preciosos, materias textiles y herramientas. Entre las cerámicas expuestas hay piezas creadas en los estilos de Mayólica y Talavera, además de piezas asiáticas traídas a través del galeón de Manila. La colección del Museo de Muebles traza la evolución de los estilos durante este periodo e incluye mesas, sillas, taburetes, atriles y escritorios con metal e incrustaciones de concha. Aquí se encuentran numerosas herramientas, armas y otros artículos de equitación, tales como planchas, arneses, espadas, armas, cerraduras, estribos, espuelas, baúles, arcas, cascos y armaduras. Hay una colección de objetos lacados y con incrustaciones de Michoacán y Chiapas, que datan del siglo XVII. El museo tiene finos ejemplares del arte, hechos con plumas raras, así como objetos interesantes de vidrio, principalmente de España, Francia, Inglaterra y Alemania. La colección de libros, con alrededor de 4,000 volúmenes, se concentra en la antigua biblioteca de la universidad. Los volúmenes están escritos en varios idiomas y datan del siglo XVI hasta el siglo XIX, con diferentes tipos de encuadernación. Los servicios de museos incluyen visitas guiadas, una biblioteca especializada en historia colonial y una tienda de libros. La hostería del convento es una instalación de alojamiento y restaurante situada dentro del complejo. Cada año, este albergue patrocina posadas, que son un tipo de festividad antes de Navidad,
así como obras de teatro de navideñas. Esta tradición fue revivida en 1963 y llena el aire con cantos y fuegos artificiales. Estos eventos se acompañan de piñatas y ponche, una bebida caliente de fruta. El Colegio de San Francisco Javier. Dicho complejo fue construido por los jesuitas a partir de la década de 1580. Aquí se fundaron 3 centros de aprendizaje, una escuela para enseñar las lenguas indígenas a los evangelistas jesuitas, una escuela para niños indígenas y el Colegio de San Francisco Javier, para capacitar a los padres jesuitas. El complejo se compone de 3 secciones: la zona de la escuela, con dormitorios, biblioteca, cocina, capilla, etc. La iglesia de San Francisco Javier y la iglesia de San Pedro Apóstol. El antiguo colegio y la iglesia de San Francisco Javier se han convertido en el Museo del Virreinato, con la antigua zona de la universidad albergando una gran colección de arte y objetos cotidianos de la época colonial, y la iglesia de San Francisco Javier albergando una de las más importantes colecciones de retablos churriguerescos en México. La iglesia de San Pedro Apóstol es la única parte de todo el complejo que todavía se utiliza para fines religiosos. Los jesuitas llegaron tarde a la evangelización de la mayor parte de la población del centro de México, debido a que la mayor parte ya se había hecho por otras órdenes como los franciscanos en la década de 1580. Sin embargo, los jesuitas se encontraron con la falta de educación. Los jesuitas llegaron a Tepozotlán en la década de 1580 y se instalaron en las estructuras locales. Un líder indígena local, Martín Maldonado, quedó impresionado con los jesuitas, quienes ya habían hecho una escuela para enseñar lenguas indígenas a los sacerdotes. Maldonado hizo una importante donación a los jesuitas con el fin de inaugurar una escuela para niños indígenas. Esta escuela fue nombrada San Martín. En ella se enseñaba música, religión, lectura y la escritura en español. A mediados de la década de 1580, la formación de los sacerdotes jesuitas se trasladó de San Pedro y San Pablo Colegio en la Ciudad de México a una nueva instalación llamada el Colegio de San Francisco Javier. Estas escuelas harían a Tepozotlán uno de los centros educativos más prestigiosos de la Nueva España. El complejo de la escuela continuó creciendo durante el siglo XVII. La iglesia adyacente de San Francisco Javier se inició en 1670. La escuela continuó creciendo en prestigio y tamaño hasta 1767. Cuando los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios pertenecientes a España, por lo cual la corona española tomó posesión de todas las propiedades controladas por los jesuitas. El colegio fue abandonado durante 8 años, hasta que el arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta lo puso bajo el cuidado de los sacerdotes ordinarios y le cambió el nombre a Real Colegio de Instrucción, Retiro Voluntario y Corrección del Clero Secular. Esta institución no solo capacitó nuevos sacerdotes, sino que además sirvió como una comunidad de retiro para sacerdotes ancianos o discapacitados. También sirvió como un lugar para enviar sacerdotes que habían cometido algún tipo de error. Los jesuitas regresaron a territorio español a mediados del siglo XIX. Pero no había suficientes jesuitas para hacerse cargo de la institución a pesar de que se les ofrecieron el complejo. En 1859, con las leyes de reforma, el complejo pasó a ser propiedad de la nación, aunque la iglesia de San Francisco Javier aún se seguía ofreciendo misa. A causa de las malas condiciones de los centros penitenciarios, en ese momento se decidió utilizar los antiguos monasterios y conventos para dicho propósito. Sin embargo, a pesar de que el complejo fue puesto a disposición del Estado de México en 1871,
La población local no permitió que fuera utilizado como cárcel. Más tarde, este hecho sería considerado de nuevo por Porfirio Díaz, pero no llegó a realizarse. Durante la Revolución Mexicana, la escuela siguió funcionando con el padre Gonzalo Carrasco como el decano. El general Cos ordenó la expulsión del sacerdote y de sus seguidores, ya que se rumoreaba que estaban tratando de reformar una orden monástica. Sabiendo que Carrasco fue un pintor, Cos le ordenó pintar un retrato de Venustiano Carranza y renunciar a su collar sacerdotal. Carrasco se negó y fue enviado a la cárcel de Teoloyucan, y los estudiantes fueron enviados a la Ciudad de México. Entonces los soldados ocuparon y saquearon el complejo. El colegio fue abandonado por los jesuitas por las buenas en 1914 y la iglesia se abrió al público. Los rumores de que los grandes tesoros fueron enterrados en el terreno del complejo persistieron, lo que obligó al complejo a permitir búsquedas en 1928, 1931, 1932 y 1934, que causó daños a la iglesia principal. El complejo fue declarado Monumento Nacional en 1933. Este es uno de los pocos complejos en México que se ha conservado intacto, incluyendo sus retablos y obras de arte. En 1961, los trabajos de restauración se iniciaron en el complejo de la iglesia y la universidad por el entonces presidente Adolfo López Mateos, y en 1964 se reinauguró. La mayor parte de la colección del museo provenía del antiguo Museo de Arte Religioso, que era parte de la Catedral de la Ciudad de México. Los objetos de metales preciosos fueron donados por el Museo Nacional de Historia y una manta prehispánica fue donada por el Museo Nacional de Antropología. Otros objetos de la colección fueron donadas por particulares. La iglesia de San Francisco Javier. La construcción de la iglesia de San Francisco Javier se inició en 1670 y se terminó en 1683. El diseño del edificio se atribuye a José Durán. El diseño de la iglesia es de cruz latina típica con una cúpula con pechina. Las bóvedas de crucería de la iglesia conservan motivos decorativos. En la pechina hay un mural del siglo XVII que se identifica como San Luis Gonzaga, con lirios de tigre como símbolo de pureza, San Estanislao Kostka, con el niño Jesús en sus brazos, Francisco de Borja, con una calavera, e Ignacio de Loyola, con el estándar jesuita. En el siglo XVIII, estas pinturas fueron sustituidas con pinturas de óleo de los 4 evangelistas. Estas fueron trasladadas a la antesala de la década de 1960. La fachada de la iglesia de San Francisco Javier fue construida entre 1760 y 1762 en la piedra gris, cubriendo la fachada original en el siglo XVII. Esta fachada se atribuye al arquitecto Ildefonso Iniesta Bejarano. La fachada resume los temas que se presentan en los retablos en su interior. La imagen más destacada es de la Virgen María, como la gran patrona de los jesuitas. En la cresta está una imagen del arcángel San Miguel. La ornamentación de su fachada continúa a través de la torre del campanario, que data del siglo XVIII, y el uso de la columna estípite, pirámide truncada invertida, que aquí es muy evidente a medida que la decoración de la fachada continúa hasta la torre. La torre está coronada por una cruz de hierro. Esta fachada está considerada como la más importante del estilo churrigueresco en México. El gran atrio frente al complejo del museo se llama la Plaza de la Cruz, que contiene una cruz atrial de piedra
y un tallado con escenas de la Pasión de Cristo. Arte virreinal. El Museo Nacional del Virreinato se encuentra localizado en Tepozotlán, Estado de México, México. Está dedicado a la difusión de arte virreinal que se creó en el país durante el periodo de la colonia. Actualmente es uno de los museos nacionales y depende directamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Museo Nacional del Virreinato se estableció en 1964 y fue fundado por el presidente Adolfo López Mateos, con el fin de preservar y mostrar la inmensa colección de arte virreinal. El museo alberga la colección de arte novohispano más importante de México, donde se puede apreciar la pintura, escultura, artes decorativas, grabados, instrumentos musicales y libros antiguos. La importancia. El inmueble que hoy alberga el Museo Nacional del Virreinato fue el lugar donde se instauraron 3 colegios para los niños indígenas y para los jesuitas. También se debe mencionar que a pesar que este inmueble fue abandonado durante mucho tiempo, después de que los jesuitas fueran expulsados y sufrió deterioro, sí se pudo salvar de la destrucción total y por lo tanto actualmente se puede apreciar las cualidades artísticas, estéticas y particulares que hicieron del colegio jesuita el sitio idóneo para albergar un museo nacional que resguardara la historia virreinal de México. En consecuencia, surgió una política gubernamental orientada a mostrar en diferentes recintos la historia de México en sus distintas etapas. Y fue así que se inició la restauración de este edificio que alberga el Museo Nacional del Virreinato, donde se exhiben numerosas piezas de valor artístico e histórico de la época virreinal en México. Muchas gracias por su atención.
Hola, en este video les voy a presentar una investigación acerca del Museo del Virreinato en Tepozotlán. El museo es considerado como uno de los más impresionantes en el país, tanto por su colección como por la estética del edificio que lo alberga. La remodelación de la universidad comenzó en 1961 y terminó 3 años más tarde bajo la dirección del entonces presidente Adolfo López Mateos. Se inauguró con la misma vista y la colección permanente que tiene en la actualidad. El complejo tiene una serie de patios interiores, como la Aljibes y el Naranjo, así como una capilla doméstica, biblioteca, dormitorios, refectorio y cocina. Un pasillo generosamente arqueado, ubicado en la parte trasera del complejo, conduce a una amplia zona de jardines de más de 3 hectáreas. Lleno con esculturas y la fuente original de salto de agua, que marcó el fin del viejo acueducto Chapultepec. La mayor parte de su colección se compone de piezas litúrgicas del antiguo Museo de Arte Religioso, que era parte de la Catedral de la Ciudad de México. La colección se distribuye entre las muchas habitaciones del colegio. Hay piezas realizadas en marfil, madera y una pasta hecha de tallos de maíz, entre otros materiales. Además hay vestiduras religiosas que estaban en el Museo de Arte Religioso, que incluyen casullas, estolas dalmáticas, capas y bolsas para cabos y manípulos. El trabajo en metales preciosos, especialmente en plata, incluye una amplia variedad de custodia y sagrarios, cálices, relicarios, navículas, cruces, incensarios, candelabros y copones. Actualmente alberga importantes obras de arte y otros objetos relacionados con el periodo colonial de México. Contiene 20 pinturas de Cristóbal de Villalpando, así como creaciones de Juan Correa, Martín de Bos y Miguel Cabrera, de los hermanos Rodríguez Juárez y José de Ibarra. La colección es una de las más grandes de la era colonial de México. Estas pinturas muestran una variedad de técnicas y son casi todas de temas religiosos. Las esculturas incluyen trabajos realizados en estofado y encarnado, 2 técnicas que eran populares en ese momento. También hay piezas realistas con cabello, ojos de cristal y dientes reales. Hay exposiciones de artículos de uso cotidiano no religiosos de la época colonial, como los cubiertos y otros objetos de metales preciosos, materias textiles y herramientas. Entre las cerámicas expuestas hay piezas creadas en los estilos de Mayólica y Talavera, además de piezas asiáticas traídas a través del galeón de Manila. La colección del Museo de Muebles traza la evolución de los estilos durante este periodo e incluye mesas, sillas, taburetes, atriles y escritorios con metal e incrustaciones de concha. Aquí se encuentran numerosas herramientas, armas y otros artículos de equitación, tales como planchas, arneses, espadas, armas, cerraduras, estribos, espuelas, baúles, arcas, cascos y armaduras. Hay una colección de objetos lacados y con incrustaciones de Michoacán y Chiapas, que datan del siglo XVII. El museo tiene finos ejemplares del arte, hechos con plumas raras, así como objetos interesantes de vidrio, principalmente de España, Francia, Inglaterra y Alemania. La colección de libros, con alrededor de 4,000 volúmenes, se concentra en la antigua biblioteca de la universidad. Los volúmenes están escritos en varios idiomas y datan del siglo XVI hasta el siglo XIX, con diferentes tipos de encuadernación. Los servicios de museos incluyen visitas guiadas, una biblioteca especializada en historia colonial y una tienda de libros. La hostería del convento es una instalación de alojamiento y restaurante situada dentro del complejo. Cada año, este albergue patrocina posadas, que son un tipo de festividad antes de Navidad,
así como obras de teatro de navideñas. Esta tradición fue revivida en 1963 y llena el aire con cantos y fuegos artificiales. Estos eventos se acompañan de piñatas y ponche, una bebida caliente de fruta. El Colegio de San Francisco Javier. Dicho complejo fue construido por los jesuitas a partir de la década de 1580. Aquí se fundaron 3 centros de aprendizaje, una escuela para enseñar las lenguas indígenas a los evangelistas jesuitas, una escuela para niños indígenas y el Colegio de San Francisco Javier, para capacitar a los padres jesuitas. El complejo se compone de 3 secciones: la zona de la escuela, con dormitorios, biblioteca, cocina, capilla, etc. La iglesia de San Francisco Javier y la iglesia de San Pedro Apóstol. El antiguo colegio y la iglesia de San Francisco Javier se han convertido en el Museo del Virreinato, con la antigua zona de la universidad albergando una gran colección de arte y objetos cotidianos de la época colonial, y la iglesia de San Francisco Javier albergando una de las más importantes colecciones de retablos churriguerescos en México. La iglesia de San Pedro Apóstol es la única parte de todo el complejo que todavía se utiliza para fines religiosos. Los jesuitas llegaron tarde a la evangelización de la mayor parte de la población del centro de México, debido a que la mayor parte ya se había hecho por otras órdenes como los franciscanos en la década de 1580. Sin embargo, los jesuitas se encontraron con la falta de educación. Los jesuitas llegaron a Tepozotlán en la década de 1580 y se instalaron en las estructuras locales. Un líder indígena local, Martín Maldonado, quedó impresionado con los jesuitas, quienes ya habían hecho una escuela para enseñar lenguas indígenas a los sacerdotes. Maldonado hizo una importante donación a los jesuitas con el fin de inaugurar una escuela para niños indígenas. Esta escuela fue nombrada San Martín. En ella se enseñaba música, religión, lectura y la escritura en español. A mediados de la década de 1580, la formación de los sacerdotes jesuitas se trasladó de San Pedro y San Pablo Colegio en la Ciudad de México a una nueva instalación llamada el Colegio de San Francisco Javier. Estas escuelas harían a Tepozotlán uno de los centros educativos más prestigiosos de la Nueva España. El complejo de la escuela continuó creciendo durante el siglo XVII. La iglesia adyacente de San Francisco Javier se inició en 1670. La escuela continuó creciendo en prestigio y tamaño hasta 1767. Cuando los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios pertenecientes a España, por lo cual la corona española tomó posesión de todas las propiedades controladas por los jesuitas. El colegio fue abandonado durante 8 años, hasta que el arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta lo puso bajo el cuidado de los sacerdotes ordinarios y le cambió el nombre a Real Colegio de Instrucción, Retiro Voluntario y Corrección del Clero Secular. Esta institución no solo capacitó nuevos sacerdotes, sino que además sirvió como una comunidad de retiro para sacerdotes ancianos o discapacitados. También sirvió como un lugar para enviar sacerdotes que habían cometido algún tipo de error. Los jesuitas regresaron a territorio español a mediados del siglo XIX. Pero no había suficientes jesuitas para hacerse cargo de la institución a pesar de que se les ofrecieron el complejo. En 1859, con las leyes de reforma, el complejo pasó a ser propiedad de la nación, aunque la iglesia de San Francisco Javier aún se seguía ofreciendo misa. A causa de las malas condiciones de los centros penitenciarios, en ese momento se decidió utilizar los antiguos monasterios y conventos para dicho propósito. Sin embargo, a pesar de que el complejo fue puesto a disposición del Estado de México en 1871,
La población local no permitió que fuera utilizado como cárcel. Más tarde, este hecho sería considerado de nuevo por Porfirio Díaz, pero no llegó a realizarse. Durante la Revolución Mexicana, la escuela siguió funcionando con el padre Gonzalo Carrasco como el decano. El general Cos ordenó la expulsión del sacerdote y de sus seguidores, ya que se rumoreaba que estaban tratando de reformar una orden monástica. Sabiendo que Carrasco fue un pintor, Cos le ordenó pintar un retrato de Venustiano Carranza y renunciar a su collar sacerdotal. Carrasco se negó y fue enviado a la cárcel de Teoloyucan, y los estudiantes fueron enviados a la Ciudad de México. Entonces los soldados ocuparon y saquearon el complejo. El colegio fue abandonado por los jesuitas por las buenas en 1914 y la iglesia se abrió al público. Los rumores de que los grandes tesoros fueron enterrados en el terreno del complejo persistieron, lo que obligó al complejo a permitir búsquedas en 1928, 1931, 1932 y 1934, que causó daños a la iglesia principal. El complejo fue declarado Monumento Nacional en 1933. Este es uno de los pocos complejos en México que se ha conservado intacto, incluyendo sus retablos y obras de arte. En 1961, los trabajos de restauración se iniciaron en el complejo de la iglesia y la universidad por el entonces presidente Adolfo López Mateos, y en 1964 se reinauguró. La mayor parte de la colección del museo provenía del antiguo Museo de Arte Religioso, que era parte de la Catedral de la Ciudad de México. Los objetos de metales preciosos fueron donados por el Museo Nacional de Historia y una manta prehispánica fue donada por el Museo Nacional de Antropología. Otros objetos de la colección fueron donadas por particulares. La iglesia de San Francisco Javier. La construcción de la iglesia de San Francisco Javier se inició en 1670 y se terminó en 1683. El diseño del edificio se atribuye a José Durán. El diseño de la iglesia es de cruz latina típica con una cúpula con pechina. Las bóvedas de crucería de la iglesia conservan motivos decorativos. En la pechina hay un mural del siglo XVII que se identifica como San Luis Gonzaga, con lirios de tigre como símbolo de pureza, San Estanislao Kostka, con el niño Jesús en sus brazos, Francisco de Borja, con una calavera, e Ignacio de Loyola, con el estándar jesuita. En el siglo XVIII, estas pinturas fueron sustituidas con pinturas de óleo de los 4 evangelistas. Estas fueron trasladadas a la antesala de la década de 1960. La fachada de la iglesia de San Francisco Javier fue construida entre 1760 y 1762 en la piedra gris, cubriendo la fachada original en el siglo XVII. Esta fachada se atribuye al arquitecto Ildefonso Iniesta Bejarano. La fachada resume los temas que se presentan en los retablos en su interior. La imagen más destacada es de la Virgen María, como la gran patrona de los jesuitas. En la cresta está una imagen del arcángel San Miguel. La ornamentación de su fachada continúa a través de la torre del campanario, que data del siglo XVIII, y el uso de la columna estípite, pirámide truncada invertida, que aquí es muy evidente a medida que la decoración de la fachada continúa hasta la torre. La torre está coronada por una cruz de hierro. Esta fachada está considerada como la más importante del estilo churrigueresco en México. El gran atrio frente al complejo del museo se llama la Plaza de la Cruz, que contiene una cruz atrial de piedra
y un tallado con escenas de la Pasión de Cristo. La iglesia de San Francisco Javier ya no se utiliza para los servicios religiosos y ahora es parte del museo. Esta iglesia contiene una de las más importantes colecciones de retablos del estilo churrigueresco en México. Cuentan con columnas estípides de barroco y se realizaron en el siglo XVIII por Higinio Chávez. Todas fueron hechas de cedro blanco y cubierto con pan de oro. En el retablo mayor se encuentra una pintura de Dios, el Padre, en la corona realizada por Miguel Cabrera. Debajo hay una imagen de la Inmaculada Concepción, con San Joaquín y Santa Ana a sus costados. Por debajo de esta se encuentra una imagen de San Juan Bautista con San José a su lado. El altar también incluye imágenes de 2 mártires que murieron en Japón. En el centro del retablo está la imagen del acompañante de Jesús, el cofundador San Francisco Javier, con un corazón en llamas localizado en su pecho, que simboliza el amor divino. Los principales altares y los altares menores están relacionados temáticamente. Los del retablo del presbiterio están dedicados a 2 de los santos jesuitas más importantes, Ignacio de Loyola y San José. Y los altares al otro lado están dedicados a los miembros de la Tercera Orden de la Compañía de Jesús, como Francisco de Borgia, que se muestra con una calavera coronada, Luis Gonzaga y Stanislav de Kostka. Otro retablo está dedicado a la Virgen de Guadalupe, el cual se terminó en 1756. Este altar contiene una imagen de la Virgen que se le apareció a Juan Diego, así como otros santos asociados con las cosechas, como Santa Bárbara. En el segundo tramo de la nave se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto, que tiene un portal que es una réplica de la casa de Loreto. En la parte posterior del templo está la alcoba de la Virgen y la capilla de la reliquia de San José. La casa de Loreto es por tradición considerada como la casa de la Virgen María, y detrás de ella hay una alcoba dedicada a la Virgen de Loreto. Cerca de aquí está una pequeña sala dedicada a una reliquia supuestamente de San José. Al lado de la reliquia se encuentra el presbiterio y la sacristía, que está lleno de pinturas al óleo. La iglesia de San Francisco Javier, la capilla de Loreto y la alcoba de la Virgen de Loreto son considerados como obras de arte por sí mismas. Arte virreinal. El Museo Nacional del Virreinato se encuentra localizado en Tepozotlán, Estado de México, México. Está dedicado a la difusión de arte virreinal que se creó en el país durante el periodo de la colonia. Actualmente es uno de los museos nacionales y depende directamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Museo Nacional del Virreinato se estableció en 1964 y fue fundado por el presidente Adolfo López Mateos, con el fin de preservar y mostrar la inmensa colección de arte virreinal. El museo alberga la colección de arte novohispano más importante de México, donde se puede apreciar la pintura, escultura, artes decorativas, grabados, instrumentos musicales y libros antiguos.